Hola, mi nombre es José Joaquín Baeza Belueta, soy conocido como el Chelo Baeza aquí en Isla Guada. El motivo de esta pequeña investigación, de este video que les voy a presentar, es por lo siguiente. Aquí en Isla Guada hay muchas casas, todavía se conservan muchas casas con su techo que tienen tejas de Marsella. Entonces, haciendo una investigación muy profunda en varias bibliotecas, encontré una información bastante interesante que me gustaría compartirlas con todos ustedes. Como todos sabemos, Isla Guada el 1 de diciembre del 2020 fue nombrado pueblo mágico, y tener estas tejas francesas en nuestro pueblo es parte de esa magia, de ese pueblo mágico. Les voy a platicar, esta investigación fue a raíz de la investigadora francesa Pascale Villegas. Ella hizo una investigación muy profundo en todo el estado de Campeche sobre las tejas francesas. Cómo llegaron todas esas tejas francesas a las costas de Campeche, y la verdad, cómo se fueron difundiendo todas estas tejas francesas, que la podemos encontrar desde Calquiní hasta Palizada. Básicamente ahí podemos encontrar toda esta variedad de tejas francesas. Ahora, este estudio que realizó la profesora Pascale Villegas y está soportado y basado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Campeche, la cual considera todas estas casas como patrimonio histórico del Estado. Ahora, teniendo en cuenta esto, esta investigadora tomó fotos de todas las casas del estado de Campeche, así como su localización geográfica, y se hizo una base de datos muy completa. Tan solo esto que se hizo fue en el 2012. Esta base de datos mostraba 212 casas tan solo en Palizada, y en Ciudad del Carmen más de 200 casas. Obviamente, cuando hablamos de Ciudad del Carmen, contemplamos a Sabancuy y a Isla Guada dentro de este registro. Vamos a empezar. ¿Cómo llegan, primeramente, por primera vez, cómo llegan esas tejas a México y a Campeche? O sea, ¿cómo surge esa primera vez de las tejas? Vamos a retomar un poquito la historia de Ciudad del Carmen. En Ciudad del Carmen, en 1850, hubo una tragedia muy grande, que fue el gran incendio, ¿no? Se incendió la iglesia del Carmen y todas las tiendas aledañas al centro histórico de Ciudad del Carmen en 1850. Ese gran incendio se debió principalmente o mayormente se extendió porque todas las casas que existían en Ciudad del Carmen en ese tiempo tenían como techo puro guano. Entonces a este incendio, cuando se propagó, se quemó todo prácticamente. Entonces, 2 años después de ese gran incendio, que estamos hablando ya sería de 1852, llega el primer barco a Ciudad del Carmen repleto de tejas francesas provenientes de Bélgica, y llega a Ciudad del Carmen este primer cargamento. Se estima, de acuerdo a los archivos que existen en Ciudad del Carmen, que ese primer barco trajo 50,000 tejas. Fue el primer barco que llegó, y 2 años después llega segundo barco con un cargamento de 90,000 tejas. ¿Y qué es lo que sucedió con estas primeras 50,000 y 90,000? Empezaron a reconstruir todo el centro histórico de Ciudad del Carmen. Por eso es que en Ciudad del Carmen todo el centro histórico está lleno de tejas francesas, todas esas casas, porque se quemaron básicamente, ¿no? Y la gente empezó a usar estas tejas para reconstruir todo el centro de Ciudad del Carmen. Así es como inició la llegada de todas estas tejas a la Villa del Carmen. Ahora, es un punto importante tomar que estas tejas no son coloniales, ya que el periodo colonial termina en 1821. Básicamente estas tejas ya pertenecen al siglo XIX porque son posterior a 1840. Ahora,
¿Qué hacían todas estas tejas aquí o por qué? Bueno, de acuerdo a la investigación y a la profesora Pascale, en la Cámara de Comercio de Marsella, en Bélgica, hay un archivo, y en ese archivo hay un control de todas las tejas que se mandaban mensualmente a todo el mundo. Pero vamos a enfocarnos en este caso a América Latina. México ocupó el cuarto lugar de recibir tejas provenientes de Bélgica. Se dice que México compró un total de 30 millones de tejas. Ahora, retomando de nuevo la conversación sobre las embarcaciones que venían de Europa a Campeche o a Ciudad del Carmen, estos barcos mayormente eran de vela, eran bergantines, goletas, polacas, barcas. Todos estos embarcaciones necesitaban un peso, un lastre que les diera cierta estabilidad durante la travesía, que por esos tiempos duraba entre 58 y 62 días de Europa hasta Carmen. Obviamente dependía mucho de la temporada del tiempo. Una vez que llegaban a Carmen, estos barcos dejaban todo el lastre, que en este caso eran las tejas, y la distribuían en Palizada y en Carmen, y regresaban a Europa llenos de palo de tinte. Ahora sí vamos a hablar en este caso específicamente de las tejas. Ya ahorita hemos estado hablando un poco de la historia de cómo fue que llegaron todas esas tejas a todo el litoral de Campeche y específicamente a Ciudad del Carmen. Las tejerías. Cuando hablamos de tejerías significa una empresa o una sociedad, en este caso de hermanos o de compañías en Bélgica que se dedicaban a elaborar tejas. Por eso le decían tejerías, y cada tejería tenía su nombre propio y su logo. Entre 1860 y 1890 se dice que existían más de 150 tejerías alrededor o dentro de Marsella. Por ejemplo, las tejas que llegaron a Campeche fueron diversas porque fueron diferentes logotipos y diferentes nombres. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí, que existen muchas en Isla Guada, es de Martín Freres. Esta palabra en español significa hermanos. Entonces esta teja en particular es de los hermanos Martín de Marsella. Y el logotipo de esta tejería es una mariposa. Entonces, dos mariposas. También estaban las tejas de Anthony Socomán, que tenían un logotipo, un ancla. Y así, algo muy común y pues, importante de mencionar es que todas las tejas eran compatibles entre ellas. Por decir, yo podía tener una casa de Martín Febrés y tener, no sé, la mitad de Martín Febrés y la otra mitad de Sacomán, la otra mitad de Pierre. Eran compatibles las marcas porque eran una sola medida. Solamente había una teja que era diferente. Ahora, hablando específicamente de Isla Guada, sobre las tejas francesas, vamos a retomar un poquito de la historia de nuestro pueblo. En el año de 1923, para ser específicamente el 25 de octubre de 1953, a Isla Guada se le otorga el título de ejido, por decirlo así, siendo el presidente municipal de Ciudad del Carmen, Raimundo Poveda, y el presidente de México, el general Álvaro Obregón. Isla Guada obtiene este título de ejido, y las pocas personas que vivían en los años 20 aquí en Isla Guada, pues ya obtienen un título, un papel donde les indicaba que eran propietarios de un terreno ya aquí tal como tal, ya en donde tenían medidas, colindancias. Y para ese entonces en Isla Guada, en los años 20, en 1923, solamente existían dos calles con sus calles verticales y laterales, ¿no? Y muchísimas brechas que llevaban a los grandes cocales. Una vez así, según los registros que están en el Instituto Nacional de la Antropología e Historia, que están en Campeche y que mencionan aquí a Isla Guada, que están registradas aproximadamente 15 casas
que tienen tejas francesas de Marsella, por mencionar algunas: la casa de doña Carmita Rejón, la casa del señor Alberto Hermida Aranda, la casa de la familia Rivero, que son 2 casas, la casa que conocemos como Fela González, donde vivían sus padres, José Luis González Gómez y la señora María del Jesús González de González, la casa de doña María Esther. Hay una tienda de novedades que tiene un tinglado, así como la casa de enfrente, y la capilla de la Guadalupe. Por mencionar algunas, todas estas casas conservan aún, y aquí el centro de artesanías, que también conservan aún las tejas de estilo de Marsella. Ahora, vamos a imagínense cómo eran aquellos niños de Isla Guada de los años 1920-30, cuando se acostaban y veían los techos de sus casas. Ellos no sabían, pero ellos veían a gallitos, a anclas, a mariposas, a corazones, a faros, porque todos estos tipos de tejas tenían diferente logo y ellos no sabían qué significaban esos dibujos, pero ahora sabemos que eran el logo y la marca de una tejería en específico. Imagínense qué tantos recuerdos evocados a través de estos logos. Gracias.